La agricultura y la ganadería llevan varios meses de actualidad por distintos motivos, principalmente por la movilización de productores ante el encarecimiento de las materias primas, pero también en las últimas semanas por un conflicto que corre el riesgo de enquistarse, el de los daños en la ganadería y la protección del lobo. Nos acompaña hoy en Punto de Encuentro Igor Fonseca, secretario regional de Ara-Jasaja en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Óscar. Empecemos por el conflicto del lobo. Estos días se ha recrudecido desde el pasado fin de semana. ¿Usted cree que será posible la convivencia entre el ganadero y el lobo? Pues está claro que no, esa convivencia no es posible porque por un lado tenemos una especie ganadera doméstica como es la oveja, como es la cabra, como también es el vacuno, y por otro lado una especie depredadora que más allá del carácter propiamente depredador lo que hace es exterminar los animales, es decir, no solo mata a aquellos animales que necesita para alimentarse, como pueden ser los grandes felinos o incluso el oso, sino que mata animales por practicar y por entrenarse. Entonces, ¿qué se está gestionando mal? Entiendo por su primera respuesta que hay un problema ya de base y es de darle protección al lobo. Efectivamente, de ahí nace principalmente el problema, ¿no? Y esa responsabilidad que tiene el Gobierno de La Rioja en una decisión que se tomó el año pasado y que implicó que a partir de septiembre de 2021 el lobo se incluyese dentro del LESPRE, es decir, del catálogo de especies protegidas no cinegéticas en España. Y eso fue ello gracias al voto favorable de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que es la única comunidad autónoma con problemas de lobo y con presencia del lobo que votó a favor de la protección de esta especie. ¿El resto de comunidades autónomas que tiene problemas de lobo no hizo lo mismo, no tomó el mismo sentido del voto? Efectivamente, votaron en contra. Es más, existe un recurso por parte de esas comunidades autónomas que hay que decir que son de todo signo político, del Partido Popular, del Partido Socialista, de gobiernos de coalición, que tienen muy claro que no puede existir esa coexistencia entre la ganadería, el ganadero y el lobo. Podrá haber, en todo caso, pues una existencia, digamos, acordada y controlada, pero no una coexistencia, una convivencia libre como se pretende aquí por parte de la Consejería de Sostenibilidad. Bueno, yo creo que todos hemos visto ya imágenes a lo largo de los últimos 4 o 5 días de los incidentes que han ocurrido en varias zonas del Alto Najerilla en protesta precisamente por esta convivencia que para ustedes no es compatible entre el lobo y los ganaderos. Lo hemos visto todos, lo que ha habido es vandalismo. ¿Lo justifica? No, para nada. No se puede justificar un acto de violencia ni descalificar a personas. Tiene que prevalecer siempre el diálogo por encima de todo, pero también hay que darse cuenta de que aunque esos hechos muy desagradables y para nada deseables pues no representan para nada al colectivo de ganaderos de La Rioja ni tampoco de Alto Najerilla, sí que es cierto que la situación de hartazgo en la zona, y digo que no lo justifica, va en aumento, ¿no? ¿Y por qué va en aumento? Pues por una falta de diálogo real, es decir, lo que no se puede es pretender sentarse en una sala, en una mesa, soltar un speech, que la otra parte hable pero no se le escuche y luego pues llegar a hechos consumados y seguir adelante con un plan que viene ya de bastante atrás, que es de darle mucha más preponderancia al lobo en nuestra tierra que lo que es a la ganadería y al ganadero extensivo. Lo que tenemos que hacer es dedicar más tiempo, más recursos a hablar de ganadería, de sus problemas y de los ganaderos y cómo fomentar su pertenencia o su permanencia en los pueblos de La Rioja y no tanto tiempo dedicado al lobo. Si le parece, vamos a escuchar al consejero y portavoz del Gobierno, Alex Dorado, que ayer estuvo en nuestro punto de encuentro en la 7, en una tertulia, en un debate con María Maave. Vamos a recuperar algunas de las palabras que ayer el consejero pronunció aquí en la 7. Pues nosotros, como Gobierno de La Rioja, pusimos en marcha la mesa de la ganadería extensiva y el lobo para intentar pues, crear empatía, dialogar, ¿no? Hemos llegado a acuerdos fructíferos. Por ejemplo, uno de ellos es que hemos aumentado la indemnización por daño de lobo en un 52%. Hasta ahora era de 94 euros, ha pasado a ser de 142. Es verdad que eso fue una decisión del último mes y se tiene que ir aplicando. Se aplica de forma retroactiva a partir del 1 de enero de este año, del 2022, incluyendo el lucro cesante, que es otra de las reclamaciones de los ganaderos más históricas, como muestra también el diálogo que existe, ¿no? con el sector. De los datos de daños que los hacemos públicos y han estado en manos de quien nos lo ha pedido y de la mesa, de las organizaciones profesionales agrarias. Por ejemplo, en el año 2019, cuando el lobo era una especie cinegética, se podía cazar,
en el conjunto de La Rioja hubo 630 ovejas muertas. El año pasado, 2021, con el lobo protegido, hubo 360. 40% menos de ataques, con una cabaña ganadera similar, un poquito más el año 2021 que el 2019. Hemos invertido en medidas preventivas, que es la verdadera clave de esta situación, porque todos estamos de acuerdo, los ganaderos también, y eso hay que agradecérselo, que son conscientes de que el lobo tiene su papel y tiene que existir, y la ganadería extensiva también. Tenemos que encontrar esa coexistencia, que es mediante las medidas preventivas para minimizar esos daños lo máximo posible. Señor Fonseca, habla el consejero de dos cuestiones que creo que podemos retomar aquí en la mesa. El asunto del diálogo, desde que ha habido acuerdos, por ejemplo, para las indemnizaciones por cabeza, y segunda cuestión que también pone sobre la mesa. El año pasado, con la protección del lobo, hubo menos muertes que en el año 2019 sin la protección. Si los datos son ciertos, el problema viene de muy atrás, no de ahora. El problema no es nuevo, Óscar, eso es patente, ¿no? La cuestión es que hay que poner un poco en contexto los datos. En primer lugar, habría que decir que esa mesa de la ganadería extensiva y el lobo, en la que se pretendió por parte de la Consejería de Sostenibilidad que hubiese un solo representante por parte de los ganaderos y 3 representantes por parte de colectivos ambientalistas, pues las sopas de La Rioja nos opusimos. Y al final hemos tardado, de la mano de los intermediarios, de la mano también de la Consejería de Sostenibilidad, pues más de un año en llegar a un tipo de acuerdos que, si nos dejan a las sopas junto con la Consejería de Agricultura y Sostenibilidad en una tarde realmente, y no estoy tratando de fardar de nada ni ponerme una medalla, hubiésemos llegado a un acuerdo de estas características, porque tampoco es, digamos, ni tan problemático ni tan difícil. Las medidas de preventivas estaban claros cuáles se podían poner. Había también una demanda que era de actualización del coste por muerte o indemnización por muerte de una oveja, y también del lucro cesante. Y estas cuestiones es cierto que se han tenido en cuenta, pero la principal, que se refiere a tomar medidas cuando la situación de daños por lobo excede de lo normal, todavía no se ha llevado a cabo, y el ejemplo más cercano lo hemos tenido recientemente en Laguna de Cameros, donde tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Una ganadera que se ha visto afectado por ataques reiterados del lobo en poco tiempo, de forma concentrada. Ha matado más de 60 ovejas y, sin embargo, pese a estar con los guardas casi 20 horas recorriendo todo el término municipal, encontrando oveja a oveja, haciéndoles una autopsia allí in situ para determinar si procedía la muerte del lobo o de otro cánido, pese a eso, le van a poder indemnizar menos de la mitad de las ovejas que ha desaparecido. Que alguien me diga si eso es justo o no y si le parece justo al consejero. Pues ya que lo cita usted, vamos a ver a esa ganadera a la que usted hace referencia, de Laguna de Cameros, que ha estado esta mañana en las puertas del Parlamento, aprovechando que hoy era jornada de sesión plenaria en el Parlamento. Estaba por allí también la presidenta de la comunidad, los consejeros y todos los parlamentarios de los grupos. ¿Sabes quién mantiene los pueblos? Los que viven en el pueblo, ni el dominguero ni el turismo. El lobo se ha convertido en un verdadero asesino. La ganadería ha pasado, por lo menos la mía, a estar en la cárcel. Ha pasado de vivir y gozar a estar en la cárcel. Y yo, para estar condenada, que he sufrido mucho, pero las ovejas han sufrido mucho más, les he sacado un billete y están en Guadalajara gozando de ganadería extensiva. Pues, ¿qué? Pues yo me tengo que buscar la vida, pero bueno, a mí eso, bien, me da igual, me busco la vida, pero el lobo nos lleva a la ruina. Esta es la ganadera a la que usted hacía referencia hace un momento. ¿Es el único cierre o ha habido más cierres a lo largo de los últimos meses? Ha habido más, y no solo dentro de los últimos meses, sino también años atrás, ¿no? Ha habido ganaderos que se han visto forzados a modificar la orientación productiva de su explotación. La Sierra de La Rioja, por sus condiciones naturales y climatológicas, está más adaptado a lo que es una cabaña ganadera de ovino caprino que no de vacuno, que hace quizás no tan bien a los pastizales. Sin embargo, debido sobre todo a la presencia del lobo, desde unos años a esta parte, se ha visto obligado muchos ganaderos a abandonar esa cabaña de ovino caprino y a tenerse que reconvertir en vacuno, cuando nos han visto incluso obligados a abandonar del todo la actividad. Lo que pasa es que el nuevo contexto económico, el nuevo marco mundial, desde luego, lejos de favorecer o de permitir que podamos mirar al futuro más inmediato con ciertas expectativas de mejora, parece que todo lo empeora, porque la guerra de Ucrania también está perjudicando notablemente las expectativas de futuro tanto de la ganadería como del campo, de la agricultura.
es general. Yo creo que pocos sectores se han visto afectados de manera tan intensa, tan grave, en un tiempo tan concentrado como es el sector primario, ¿no? Agricultores y ganaderos que han visto incrementados sus costes energéticos en más de un 270%, del gasóleo de casi un 80%, los fertilizantes entre un 40 y un 70%, las semillas más de un 20%, los piensos para los ganaderos entre un 30 y un 50%, y eso, el problema no es solo ese, sino que no se puede estar repercutiendo como debiera ser necesario en el precio que reciben agricultores y ganaderos. Y esto pues puede ser sostenible de tiempo, que tan de moda está esa palabra, sostenibilidad, ¿verdad? Puede ser sostenible de tiempo, pero en un tiempo muy reducido, pero no ya llevamos una larga marcha de años, pues debido a la crisis económica, debido al COVID, debido a la invasión de Ucrania, y lo cierto es que no se ve esa ventana en el horizonte, esa luz que puede albergar cierta esperanza, ¿no? El sector primario es un sector muy sufrido, muy acostumbrado a recibir golpes y acostumbrado a resistir, como se dice, resiliente frente a todo tipo de adversidades, ¿vale? Pero la paciencia se está agotando y el ánimo también, que es muy importante para continuar con la actividad. Tenemos una PAC que de alguna manera podríamos decir que es casi nueva, porque la acabamos de estrenar, como quien dice. ¿Sirve de algo? Porque claro, con este nuevo contexto, la PAC ha quedado inservible. ¿Sirve para los tiempos actuales? Bueno, la PAC es un ¿Habría que revisarla o no? Vamos a ver, creemos que sí, que se debe revisar, porque dentro de la nueva iniciativa legislativa de la PAC que comienza en 2023, viene cargado también de nuevos condicionantes verdes, que se puede entender en un contexto de normalidad socioeconómica, pero no estamos ahora mismo en una normalidad socioeconómica, como estábamos destacando hace un minuto, ¿no? En estas circunstancias, y debido además a una posible escasez de materias primas, sobre todo para alimentación animal o para alimentación humana, principalmente cereales, lo que debe hacerse es revisarse la PAC y permitir que esas tierras que se trataban de retirar de la producción y destinarla a fines ambientales se destinen a la producción para satisfacer las demandas de la población. Nosotros, cuando estuvimos en la pandemia, como sector, no nos cansamos de recordar que sufrimos como sociedad en general la falta de medios como pueden ser mascarillas, gel desinfectante, respiradores, en el momento que más hacía falta, ¿no? Tuvimos que depender de terceros países y costó poner en marcha el tejido productivo industrial de este país para producir ese tipo de elementos, ¿no? Si cabe, esto es mucho más difícil en la agricultura y la ganadería, cuesta mucho más poner en marcha una explotación agraria, o ganadero que se va, ganadero que no vuelve normalmente, y esto sirve no para tener un respirador o tener una mascarilla, sino para tener alimento que haga comer a la población, algo sumamente importante que la sociedad riojana, española, europea en general debe ser consciente de que debe ser soberana Europa en materia alimentaria o no ser Europa. ¿Podemos sufrir las consecuencias? ¿Podemos ser en Europa insuficientes en un momento en el que hay mucha incertidumbre sobre a qué nivel, a qué punto va a llegar este conflicto y de qué manera vamos a poder sufrir el problema del abastecimiento de alimentos en los próximos, me gustaría decir meses, pero no sé si podríamos llegar a hablar de años? Bueno, todo depende de lo que se alargue el conflicto, ¿no? Y está sobrecoste de las materias primas, el estado también de escala de la inflación. A mí me gusta ser optimista, pero lo cierto es que cuando escuchas a los expertos de la Comisión Europea que dicen que esto nunca puede pasar en Europa, y ves lo que pasó también con el tema financiero de las viviendas, subprime, que ha pasado también con el COVID, que no pasaba nada y sin embargo pasó, que ha pasado también con la guerra de Ucrania, que nos pensaban que no iba a llegar a más, y lo que está pasando, pues yo creo que hay que prevenir cualquier problema y tomar medidas antes de que se sustancie, ¿no? Y en este sentido, lo que me proponías hace un momento, que es esa revisión de la PAC que comenzará a aplicarse a partir del año que viene, creemos que es muy conveniente, y de hecho muchos países miembros ya han dado su voz en alta en Bruselas para que eso ya se plasme sobre textos y en el año 2023 podamos volver a sembrar barbechos de cara a que tengamos un aprovechamiento real y seguro por parte de Europa. Otro de los asuntos que para ustedes, los agricultores y ganaderos, es importante es la ley de la cadena alimentaria, los precios. ¿De qué manera puede afectar el contexto actual precisamente en esa ley, en que sea eficaz, que tenga eficacia de cara a los productores y se pague un justo precio? Porque en un momento en el que se están pagando precios desorbitados es muy difícil medir cuánto viene de una parte, cuánto viene de otra, el intermediario, el precio final.
lo está enturbiando esta situación una aplicación eficaz de la Ley de Cadena Alimentaria. Bueno, esta ley empezó su andadura en 2013. Cierto es que pese a su entrada en vigor no siempre se ha aplicado correctamente, es decir, en muchos casos no se ha aplicado y no ha habido tantas sanciones como se debiera por su no cumplimiento. Sin embargo, ha habido una cierta mejora en el año 2021 y esto, bueno, todavía se está sustanciando pues determinadas carencias o modo de interpretación. La ley tiene un fin principal, que es proteger al eslabón más débil de la cadena, que es el sector primario, pero también a los siguientes eslabones, ¿vale?, para que el eslabón que está por encima del anterior no se beneficie de esa posición de dominio y termine pagándolo el más débil. En este sentido, quizás esta ley es más necesaria que nunca, ahora, por lo que comentaba hace un momento, de ese encarecimiento desmesurado del coste de las materias primas que tiene que trasladarse al producto. Es cierto que existen muchísimas realidades, muchísimos tipos de explotaciones, de agricultores, de ganaderos, de productos, de industria alimentaria, pero todos tenemos que ser conscientes de que todas las partes tienen que ganar con la actividad, o si no, pues una de ellas, que es la parte más débil, el sector primario, estará condenado a desaparecer. Ustedes salieron a la calle a comienzos del año 2022, unas tractoradas que yo creo que están en el recuerdo de muchísimos ciudadanos, recibían incluso aplausos al paso de los tractores por las calles, no solo de Logroño, sino también de otras capitales de España. En aquel momento no se presagiaba nada de lo que estaba a punto de comenzar en marzo. ¿Van a tener paciencia para volver a salir a las calles por el contexto internacional? ¿Volverán a hacerlo? Desde luego estamos siempre preparados para volverlo a hacer, ¿no? Y sobre todo cuando, si como dices, recibimos ya en enero ese respaldo de la población, sobre todo logroñesa, que vio interrumpida pues, sus quehaceres, sus rutinas diarias durante unas pocas horas en la mañana del día 26 de enero, pues te sientes mucho más respaldado para salir, ¿no? A nosotros nos gustaría que eso fuese anecdótico y que las mesas de diálogo con las consejerías competentes, con el Ministerio de Agricultura o con estas administraciones fuesen útiles, ¿vale? No solo se nos convocase, que no siempre se nos convoca, ante peticiones del sector, pero fuesen realmente útiles, porque en aquel momento, en enero, se pusieron encima de la mesa, sobre todo del Ministerio, pero en concreto de la Presidencia del Gobierno de La Rioja, una serie de cuestiones que se pidieron en común acuerdo por las organizaciones agrarias y que la mayoría de ellas están por llevarse a cabo todavía. El Gobierno lo que sí que ha hecho, por hablar de algo posiblemente en positivo, ha sido aprobar una reducción de los módulos del IRPF por unas causas de naturaleza meteorológica. ¿Ese punto es muy beneficioso? Es muy beneficioso, es algo fundamental. Nosotros desde Araja Saja siempre hemos defendido una política fiscal adecuada a las pequeñas y medianas explotaciones. Entonces, en este caso, para aquellas explotaciones que hacen su declaración bajo el régimen de módulos o de estimación objetiva, es fundamental tener en cuenta aquellas situaciones que han puesto, digamos, en dificultades a la explotación, ¿no? Desde el punto de vista de la rentabilidad. Por un lado tenemos el incremento de los costes, por otro lado tenemos inclemencias meteorológicas, problemas de mercado. Esto sí que es cierto que se ha visto bien reflejado, y en este caso también desde Araja Saja hemos transmitido esta petición al Ministerio de Agricultura, a la Consejería de Agricultura y a la Consejería de Hacienda del Gobierno de La Rioja. Se han tenido buena parte de esas peticiones en cuenta, pero sí se han dejado otras, como algunos municipios que sufrieron importantes tormentas y mermas de producción durante el año 2021, o esa merma también muy generalizada, por desgracia, de pérdida también de la producción en muchos municipios de La Rioja derivado de los daños provocados por la fauna silvestre. Esto todavía no se ha tenido en cuenta y nos gustaría que se sopesase y se aprobase de cara a ser justos con estos agricultores, también ganaderos, que están teniendo pérdidas sin que puedan tomar ninguna medida pues, para paliarlo, ¿no? Más allá de esta reducción de los módulos aprobada por el Gobierno, me imagino que también los seguros jugarán un papel importante. Lo que no sé es en qué medida los agricultores echan mano de los seguros de la manera en la que deberían hacerlo. Bueno, nosotros como organización siempre hemos defendido que no puede existir una explotación profesional o que se autodenomine como tal sin un seguro agrario, ¿no? Porque estamos acostumbrados a asegurarnos el coche, la vivienda, a nuestra familia,
pero sin embargo no aseguramos, o en algunos casos no se asegura aquello que hace funcionar todo lo anterior, ¿eh? Y eso que en La Rioja hemos mejorado muchísimo en los últimos años. Tenemos un grado de penetración en el cultivo principal nuestro, que es el viñedo, superior al 61%. En frutales, que es algo imprescindible en cualquier explotación, estamos con una penetración por encima del 70%. En este sentido vamos avanzando. Eso pese a que se ha perdido muchas veces el carácter atractivo del seguro para el productor. No tiene otro remedio muchas veces que asegurarlo, ¿no? Pero se ha perdido ese atractivo por las condiciones que pone Agroseguro y que impone muchas veces al Ministerio, y en contra tenemos a las organizaciones agrarias, que nos resistimos a que Agroseguro, que al fin y al cabo es un consorcio, es un negocio, impere y ponga las reglas de juego a la hora de establecer las condiciones del seguro, las coberturas, las franquicias, los precios, etcétera. Porque corremos el terrible riesgo, el grave riesgo, de que todo ese camino que ha costado muchísimos años andar, de tener esa penetración del 61 y el 70 y tantos % en viña y frutales respectivamente, pues se venga abajo en 2-3 campañas, porque el agricultor ve que es un instrumento que cada vez responde menos a sus necesidades. Ha hablado del viñedo, creo que es la primera vez que hemos, en 20 minutos de entrevista, que hacemos referencia al viñedo, que aunque hay otros cultivos en nuestra comunidad, evidentemente es el principal. Y ciernes sobre el viñedo y sobre el vino, una amenaza que también viene de lejos, no es nueva, pero que de vez en cuando aparece, y se ha dado otro paso más en las últimas semanas con, bueno, pues se ha llevado a Bruselas ya el protocolo de activación de la denominación de origen de viñedos de Álava. Después de este paso, obligado por parte del Ministerio, porque no queda otra, habrá que ver qué es lo que se decide en Bruselas. Pero ¿ustedes qué piensan que puede ocurrir? Bueno, a nosotros nos gustaría que ocurriese lo que sería lógico que ocurriese, que es que la Unión Europea, la Comisión en este caso, pues suspendiese la iniciativa de crear una denominación de origen que es totalmente virtual, porque no tiene ningún amparo en cuanto a notoriedad, en cuanto a tradición, en cuanto a características técnicas específicas del territorio que lo diferencien de lo que es la realidad, que es la denominación de origen calificada Rioja, y en este caso de Rioja Alavesa, ¿no? No existe ninguna diferencia. Esto es un artificio que tiene un origen y unas intenciones claramente políticas, y que más allá de que se aparque, pues a mí yo lo lamento por un doble sentido, ¿no? Por un lado, porque posiblemente esto va a hacer daño al fondo de comercio, ¿vale? Y va a poner en riesgo pues la marca, el patrimonio de muchos viticultores, si se sigue empeñando en ponerlo encima de la mesa, si no es bajo esta fórmula, bajo otra. Y por otro lado, pues que perdemos como sector muchísimo tiempo, muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo en frenar este tipo de iniciativas, que son, como te digo, un intento de restar y de hurtar la tradición y la autoridad de Rioja, y no dedicar todo ese esfuerzo, tiempo y recursos a tratar de vender más y mejor nuestro vino, y que se pague mejor en el mercado y que se paguen mejor las uvas. ¿Se está defendiendo correctamente el viñedo y defendiendo desde La Rioja su posición respecto a las que pueden venir desde el País Vasco? Bueno, yo... Y ahí incluyo sí, todos los ámbitos, todos los sectores, sector productor, sector económico y también el sector político. El sector, digamos, profesional, representando en este caso a productores, tanto viticultores libres como cooperativas, y también a las bodegas, yo creo que hace muy bien su papel a través de la Internacional del Vino de Rioja y también del Consejo Regulador. Lo que habría que poner un pero es a las administraciones, ¿no? En el caso del Gobierno de La Rioja, del Gobierno de Navarra también, pues hemos echado de menos que no se presentasen como afectados en esta cuestión, dado que es obvio que está afectando a un tejido productivo muy importante, mucho más en La Rioja de lo que puede ser para Navarra, pero para las dos regiones, perdón, es muy importante, y nos hubiese gustado como organización agraria que se hubiese visto presentado, ¿no? Creemos que eso da fuerza, que da señal de unidad
ante, como te decía, pues unas iniciativas que no tienen otra vocación que la política y que obvian pues el daño y el perjuicio económico que pueden hacer no solo a los viticultores y bodegas de este lado del Ebro, sino también del otro lado. Nos va quedando menos tiempo ya para la entrevista y, como hemos dicho, el viñedo es muy importante en La Rioja, pero no lo es todo, también hay otros cultivos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el del champiñón, está pasando por un momento de cierta dificultad por el hongo Dactylium, lo tengo aquí apuntado. ¿Qué ocurre? ¿Es imposible acabar con él? Porque ya llevamos varios meses con él, ¿no? Sí, de hecho fueron cultivadores de champiñón socios nuestros los que pusieron la voz de alarma. Nos reunimos con la Consejería de Agricultura, que tomó cartas en el asunto desde el primer momento, hay que decirlo, y se concienció del problema. El problema se sustancia y se resume rápidamente en que es un hongo que ha generado ciertas resistencias a productos que venían autorizándose, y por otro lado aquellos productos que parece que seguían siguiendo eficacia sobre este hongo invasor pues han sido prohibidos, con lo cual nos hemos encontrado en poco tiempo pues con una resistencia y con unos productos que ya no pueden ponerse en el mercado, ¿no? Ante una falta de alternativas. Y aquí es muy importante contar con unos buenos centros de investigación y una coordinación total entre el sector productor, el sector investigador y la administración. Estamos trabajando, se están teniendo reuniones periódicas, amparadas por la Consejería de Agricultura, como te digo. Sabemos que también está interesado el Ministerio de Agricultura para buscar soluciones alternativas de productos que se puedan autorizar de forma temporal, en tanto en cuanto pues se busca un producto específico para este problema. Bueno, pues vamos a ver si sale pronto. Y otros productos, hortalizas y frutas tan ricas ahora en la fruta de verano, va a haber subida de precios, va a costarnos mucho rascarnos el bolsillo para comer buena fruta este verano. Pues eso parece, no solo pasa con las frutas y hortalizas, pasa con muchos productos primarios en general, que cuando vamos al mercado nos encontramos unos precios que nada tienen que ver con lo que se está pagando al productor en este momento, ¿no? Y eso sí que es cierto, que algunos productos está repercutiendo en una pequeña medida ese encarecimiento de las materias primas, pero nada al nivel que debería ser, y sin embargo luego en el mercado lo encontramos multiplicado por 4, por 5 o por 10. Esto es algo que debe conocer el consumidor, y por eso nosotros muchas veces abogamos por ese acercamiento del consumidor, de la sociedad en general, al productor, para que conozca lo que cuesta producir productos de calidad, seguros, a un precio muy razonable, y qué es lo que le pagan al productor. Y en ese encarecimiento no tiene algo que ver también, pues por ejemplo, la pérdida de cosechas, o sea, tormentas como las que hubo hace unos meses, las granizadas habituales de la primavera. ¿Qué perspectivas tenemos de cosecha este verano? Bueno, hubo un problema muy importante con una helada tardía en fruta, y eso ha dañado gravemente a gran parte de los frutales del Valle del Ebro, principalmente de Cataluña, Aragón, también de Valencia, en fruta de hueso, en fruta de pepita, y esto posiblemente mejore las expectativas de precio de productores de La Rioja, que no se han visto ni de lejos tan afectados, ¿no? Pero bueno, más allá de eso que siempre existe en el mercado, lo cierto es que es un poco triste, ¿no? Que con todas las herramientas que existen hoy por hoy, conocimiento de los mercados, de conocimiento de los costes y de la calidad de los productos, pues muchas veces el precio se ponga en función de lo que dice el de arriba, el tiempo, y no en función de toda esta información que debe manejarse en los mercados, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con la buena noticia de que al menos los productores de La Rioja van a salir algo beneficiados del perjuicio de los de Aragón y Cataluña. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Igor Fonseca, muchísimas gracias por estar en Punto de Encuentro en las 7 de La Rioja hoy. Volveremos a vernos y que el tiempo les sea favorable. Muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, un placer, hasta cuando queráis. Que sea favorable a todos los agricultores la meteorología, evidentemente. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y enseguida continuamos en Punto de Encuentro en las 7.